¿Alguna vez te has preguntado seriamente por qué un avión que va desde un punto A hasta un punto B no simplemente vuela en línea recta? Si observas la ruta de vuelo en el mapa de la pantallita del asiento, parece que el avión se está desviando sin ninguna razón aparente. Pero ¿por qué harían eso si volar completamente recto parece más corto y lógico? Hoy te voy a contar el verdadero motivo detrás de esto. Y te adelanto algo importante. No es un error ni un capricho del piloto. Es pura ciencia y eficiencia calculada. Pero antes de revelarte todos los secretos, si te apasiona entender cómo funcionan realmente las cosas, dale like al video y suscríbete al canal para más contenido como este. Ahora sí, prepárate para que tu mente explote. Imagina que tomas un vuelo de Madrid a Los Ángeles. Si trazas una línea recta sobre un mapa tradicional como los de geografía del colegio, parece lógico que el avión cruce el océano Atlántico por el centro, luego pase sobre Nueva York y finalmente llegue a California, ¿verdad? Pero en la realidad documentada, el avión sube hacia el norte, incluso pasa cerca de Groenlandia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso el piloto no sabe usar el GPS o hay algo más profundo? La respuesta tiene que ver con la forma del planeta. Porque a pesar de cómo lo vemos en los mapas planos, la Tierra no es plana, es una esfera imperfecta. Y aquí viene la primera pregunta fundamental, ¿qué es realmente la distancia más corta entre dos puntos en una esfera? La respuesta se llama ruta de gran círculo. Las rutas de gran círculo son trayectorias que siguen la curvatura natural de la Tierra. Aunque en un mapa plano se vean como curvas extrañas hacia el norte o el sur, en realidad son la distancia más corta entre dos puntos en la superficie del globo. ¿Alguna vez has estirado una cuerda sobre un globo terrestre para unir dos ciudades lejanas? Si lo haces, verás que la cuerda no cruza por donde tú pensabas intuitivamente. ¿Por qué sucede eso? Porque todos los mapas que usamos diariamente son representaciones planas de un objeto tridimensional. El mapa de Mercator, que es el más común en escuelas y oficinas, distorsiona las distancias especialmente cerca de los polos. Por eso, cuando ves una ruta de avión que parece una curva extraña hacia el norte, en realidad es la ruta más eficiente posible. Curiosidad número 1. Groenlandia en un mapa de Mercator parece del tamaño de África. Pero en realidad, África es 14 veces más grande. Esta distorsión masiva es exactamente por qué las rutas de vuelo parecen tan raras en los mapas tradicionales. Tu cerebro está viendo distancias que no son reales. Y lo más sorprendente es que estas rutas, al seguir el gran círculo, pueden acortar los vuelos hasta en varios cientos de kilómetros. Sí, cientos de kilómetros de diferencia. Entonces, ¿siempre eligen el camino más corto siguiendo el gran círculo? No exactamente, y aquí es donde se pone interesante. Aunque el gran círculo marca la distancia más corta matemáticamente, no siempre se puede volar exactamente por ahí. ¿Por qué no? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Aparte de la distancia pura, los aviones deben considerar muchos otros factores críticos. El clima cambiante, los vientos en altura, las zonas militares restringidas, los volcanes activos, el tráfico aéreo denso e incluso la rotación de la Tierra. Sí, la rotación de la Tierra también influye de formas que no imaginas. Y aquí va otra pregunta que muchos se hacen. ¿El planeta girando no afecta las trayectorias? En realidad no de la manera directa que la mayoría piensa, pero el movimiento de la atmósfera sí que puede alterar dramáticamente el rendimiento de un vuelo. Uno de los elementos más importantes al planear una ruta es el jet stream o corriente en chorro. Es una corriente de aire muy rápida que fluye a gran altitud de oeste a este alrededor del planeta. Puede superar fácilmente los 400 km por hora. ¿Y sabes qué hacen los pilotos con eso? Cuando un avión vuela de Europa a América, por ejemplo, y trata de evitarla porque el viento va en contra y te frena. Pero en el vuelo de regreso, los pilotos intentan montarse sobre esa corriente para ahorrar tiempo y combustible precioso. ¿Te imaginas ahorrar cientos de litros de combustible simplemente por aprovechar el viento como si fueras un velero aéreo? Y cuando multiplicas ese ahorro por los miles de vuelos diarios en todo el mundo, ¿cuánto dinero crees que se están ahorrando las aerolíneas cada año? Curiosidad número 2.
Un Boeing 777 consume aproximadamente 12 litros de combustible por kilómetro. Si aprovechas el jet stream y acortas tu vuelo en solo 100 kilómetros, ahorras 1.200 litros de combustible. Multiplica eso por 100 vuelos diarios transatlánticos y estamos hablando de millones de dólares anuales. Otra razón crítica por la que no se puede volar en línea recta es el espacio aéreo restringido. Hay regiones del planeta donde no se permite el paso de aviones comerciales por razones militares, políticas o de seguridad nacional. ¿Sabías que los vuelos comerciales no pueden pasar por Corea del Norte o que ciertas áreas sobre el Ártico están completamente cerradas al tráfico aéreo? Entonces, si tu vuelo parece hacer una curva extraña y aparentemente innecesaria, tal vez está esquivando un área prohibida. Además, los vuelos también deben mantenerse coordinados con los centros de control de tráfico aéreo. En cielos congestionados como los de Europa o Estados Unidos, los aviones deben seguir rutas específicas para evitar colisiones. ¿Sabías que hay autopistas invisibles en el cielo? Sí. El cielo tiene sus propias reglas de tránsito estrictas y aunque no las veamos desde tierra, están activas 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año sin excepción. Curiosidad número 3. El espacio aéreo sobre el Atlántico Norte es el más congestionado del planeta. Más de 1.300 vuelos cruzan diariamente entre Europa y América del Norte. Para organizarlos, existen 5 pistas invisibles llamadas NAT Tracks que cambian de posición cada día según los vientos. No solo importa la ruta horizontal, también la altitud vertical. Un vuelo en una dirección suele ir a una altitud diferente al de regreso. Esto se hace para evitar colisiones y aprovechar las condiciones atmosféricas óptimas. Y sí, todo esto también se planifica meticulosamente antes de despegar. ¿Y qué pasa si hay una tormenta severa en el camino? ¿Cambian la ruta en el aire? Exactamente. Los pilotos y los sistemas de navegación pueden modificar la trayectoria durante el vuelo si las condiciones meteorológicas lo requieren. A veces verás que un avión da un pequeño rodeo para evitar turbulencias o tormentas eléctricas peligrosas. Incluso los rayos, que no son raros en vuelos largos, pueden obligar a cambiar el rumbo temporalmente para mayor seguridad de pasajeros y tripulación. La mejor ruta no siempre es la más corta en distancia, es la que combina seguridad, eficiencia, condiciones meteorológicas y autorizaciones internacionales. Cada ruta es como un rompecabezas complejo que los controladores y los pilotos arman para que llegues bien y a tiempo. ¿Y te imaginas si todos los aviones volaran en línea recta sin coordinación? ¿Qué sería un caos total en el cielo? Gracias a los sistemas de navegación modernos como el GPS, el ADS-B y los radares meteorológicos de última generación, se pueden planear rutas en tiempo real que optimizan cada vuelo segundo a segundo. Curiosidad número 4. Existe algo llamado ETOPS, que significa Extended Range Twin Engine Operations Performance Standards. Es una certificación que permite a aviones bimotor volar sobre océanos. Antes de esto, los aviones gemelos debían estar siempre a menos de 60 minutos de un aeropuerto por si fallaba un motor. Ahora pueden estar hasta 370 minutos lejos, lo que abrió rutas completamente nuevas. Un ejemplo claro de lo importante que es planear bien una ruta ocurrió en 1983 con el famoso vuelo Air Canada 143 conocido como el Gimli Glider. Por un error en el cálculo del combustible, el avión se quedó completamente sin motores en pleno vuelo a más de 12.000 metros de altura. ¿Sabes cómo lograron aterrizar sin perder ninguna vida? Aprovechando la altitud disponible, los vientos favorables y una ruta precisa hacia una pista abandonada. Todo en pleno planeo, como si fuera un enorme planeador de 132 toneladas. Esto demuestra que incluso cuando parece que todo va mal, una buena planificación, conocimiento del entorno y decisiones rápidas pueden marcar la diferencia entre una tragedia y un aterrizaje histórico que todavía hoy se estudia en escuelas de aviación alrededor del mundo. Hay otro factor que pocos conocen. La curvatura de la Tierra afecta las comunicaciones. Los aviones necesitan mantenerse en contacto por radio con los centros de control, pero las ondas de radio viajan en línea recta y no siguen la curvatura terrestre. Por eso,
Sobre océanos donde no hay torres de control, los aviones deben seguir rutas específicas donde pueden comunicarse vía satélite. Si volaran completamente libres, podrían perder contacto, lo cual es inaceptable por razones de seguridad. También está el tema del combustible de emergencia, que las regulaciones internacionales obligan a los aviones a llevar combustible extra por si necesitan desviar a un aeropuerto alternativo. Por eso a veces eligen rutas que no son las más cortas, pero que pasan cerca de más aeropuertos disponibles. Y hablemos de algo que muchos no consideran: el clima extremo. Hay zonas del planeta donde regularmente se forman tormentas tan violentas que ningún avión puede atravesarlas. La zona de convergencia intertropical cerca del Ecuador es famosa por generar tormentas eléctricas masivas. Los pilotos deben rodearlas, lo que añade tiempo y distancia al vuelo. Pero es absolutamente necesario. Un rayo puede dañar seriamente los sistemas electrónicos de un avión moderno. Curiosidad número 5. Los aviones son alcanzados por rayos más frecuentemente de lo que piensas, pero aproximadamente una vez por cada 1000 horas de vuelo. Pero están diseñados para resistirlo. El aluminio de la estructura actúa como una jaula de Faraday, permitiendo que la electricidad fluya por el exterior sin dañar el interior ni a los pasajeros. Incluso hay consideraciones políticas. Guerra Fría, los vuelos entre Europa y Asia debían hacer rutas larguísimas para evitar el espacio aéreo soviético. Cuando la Unión Soviética se abrió al tráfico aéreo comercial, los tiempos de vuelo se redujeron dramáticamente. Hoy todavía hay tensiones. Los vuelos que normalmente pasarían sobre Ucrania y Rusia han tenido que buscar rutas alternativas debido a conflictos recientes. Esto añade horas a algunos vuelos. Y no olvidemos la economía pura. El combustible es el mayor gasto operativo de una aerolínea. Cualquier mejora en eficiencia de ruta se traduce directamente en ganancias. Por eso las aerolíneas invierten millones en software de optimización de rutas. Estos programas consideran literalmente cientos de variables en tiempo real: viento, temperatura, peso del avión, precio del combustible en diferentes aeropuertos, costos de sobrevuelo de cada país y mucho más. Todo para encontrar la ruta óptima. También existe algo llamado rutas flexibles o free routing. En ciertas regiones del mundo, especialmente sobre océanos, los aviones pueden elegir su propia ruta en lugar de seguir corredores fijos. Esto permite aprovechar mejor los vientos y ahorrar combustible significativamente. Y aquí viene algo fascinante. La Tierra rota más rápido en el Ecuador que en los polos. Esto crea vientos que generalmente soplan de oeste a este. Por eso volar hacia el este suele ser más rápido que volar hacia el oeste. ¿Has notado que tu vuelo de regreso a veces es más corto? La aviación moderna es un equilibrio perfecto entre física, meteorología, política, economía y tecnología avanzada. Cada vuelo es único. Dos aviones que despegan el mismo día hacia el mismo destino probablemente volarán rutas ligeramente diferentes, porque las condiciones cambian hora a hora. Déjame darte un ejemplo concreto que ilustra todo esto. Tomemos el vuelo de Nueva York a Hong Kong. La distancia en línea recta sobre un mapa plano es de aproximadamente 12.800 kilómetros. Pero si sigues la ruta de Gran Círculo, pasas sobre el Ártico canadiense y Siberia. Esta ruta parece más larga en el mapa, pero en realidad ahorra casi 1000 kilómetros de distancia real. Eso se traduce en 1 hora menos de vuelo y 12.000 litros menos de combustible consumido, por un solo vuelo. Ahora imagina ese ahorro multiplicado por los vuelos diarios durante todo el año. Pero aquí viene algo que complica todo. Durante el invierno, las temperaturas sobre el Ártico pueden bajar de menos 60 grados centígrados. A esas temperaturas extremas, ciertos sistemas del avión pueden tener problemas. El combustible se vuelve más viscoso, los sellos de goma se vuelven rígidos. Por eso en invierno, algunos vuelos prefieren rutas ligeramente más al sur, donde las temperaturas, aunque frías, son más manejables. Es un balance constante entre eficiencia y seguridad operacional. Y luego está el tema fascinante de los aeropuertos de alternativa. Cuando planeas un vuelo largo sobre el océano, las regulaciones te obligan a identificar aeropuertos donde podrías aterrizar en caso de emergencia. Esto se llama punto de no retorno. Es el punto en la ruta donde es igualmente lejano seguir adelante o regresar al origen.
Después de ese punto, si algo sale mal, es más eficiente continuar hacia el destino. Esto afecta la planificación de rutas de formas que los pasajeros nunca notan. Hablemos ahora de algo que revolucionó completamente la aviación, la navegación por satélite. Antes del GPS, los aviones se guiaban usando radiofaros terrestres llamados BOR. Esto significaba que debías volar de baliza en baliza, creando rutas en zigzag aunque quisieras ir recto. Con el GPS moderno, los aviones pueden volar rutas mucho más directas porque no dependen de estaciones terrestres. Pero curiosamente, incluso con GPS, y no siempre vuelan la ruta más corta posible por todas las razones que hemos discutido. Y hablemos del factor humano, que es crucial. Los pilotos no son robots siguiendo ciegamente un GPS. Tienen la autoridad y responsabilidad de modificar la ruta si consideran que es más seguro. Si ven una formación de nube sospechosa adelante, pueden pedir permiso al control de tráfico aéreo para desviarse. Esta flexibilidad ha salvado innumerables vidas a lo largo de la historia de la aviación. Un piloto experimentado puede leer el cielo de formas que ningún computador puede igualar todavía. También existe el fenómeno de las cenizas volcánicas. Cuando un volcán entra en erupción, expulsa ceniza fina que puede dañar severamente los motores de un avión. La ceniza es como arena fina que derrite parcialmente dentro del motor caliente y luego se solidifica. Esto puede apagar todos los motores simultáneamente. Por eso, cuando hay actividad volcánica, los vuelos deben hacer rodeos masivos. La erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull en 2010 cerró el espacio aéreo europeo durante días, afectando a millones de pasajeros. Desde entonces, los sistemas de monitoreo de cenizas volcánicas son mucho más sofisticados. Los satélites pueden detectar nubes de ceniza en tiempo real y los aviones las evitan con rutas alternativas. Esto añade horas y costo, pero es absolutamente necesario. Y no podemos olvidar las auroras boreales y australes. Estos hermosos fenómenos naturales son causados por partículas solares interactuando con la atmósfera terrestre. Pero las mismas partículas pueden interferir con las comunicaciones de radio y los sistemas de navegación. Durante tormentas solares severas, los vuelos polares a veces deben redirigirse a rutas más al sur donde la radiación es menor. Es otro factor invisible que afecta las rutas de vuelo. El tema del peso también es crítico. Un avión más pesado consume más combustible. Por eso las aerolíneas calculan meticulosamente cuánto combustible cargar. No quieres llevar demasiado poco por razones obvias de seguridad, pero tampoco quieres llevar demasiado porque el combustible extra pesa y te hace consumir más combustible para transportarlo. Es un cálculo delicado que considera la ruta, vientos esperados, aeropuertos de alternativa y reservas de emergencia. Y aquí viene algo contraintuitivo que sorprende a muchos. A veces es más eficiente hacer una parada técnica para recargar combustible que volar directo sin escalas. Si los vientos son muy desfavorables en una ruta directa, puede ser mejor volar a un punto intermedio con vientos favorables, recargar combustible y continuar. Aunque añades tiempo de aterrizaje y despegue, el ahorro total de combustible puede justificarlo económicamente. Las aerolíneas tienen departamentos enteros con equipos de analistas dedicados exclusivamente a estos cálculos complejos. Y no hemos hablado todavía de algo fascinante. Y aquí viene algo que revolucionó la aviación reciente: los sistemas de predicción meteorológica avanzados. Antes, los pilotos recibían un pronóstico del tiempo antes del despegue y eso era todo. Ahora, durante el vuelo, reciben actualizaciones constantes vía satélite. Si se forma una tormenta inesperada, pueden ajustar la ruta en tiempo real. Esta capacidad ha mejorado enormemente la seguridad y eficiencia. Así que la próxima vez que estés en un avión y veas en la pantalla que estás volando en curva hacia tu destino, recuerda todo lo que acabas de aprender aquí. No es un error ni negligencia, es pura ciencia aplicada con décadas de experiencia acumulada por miles de vuelos. Porque en el mundo de la aviación comercial moderna, volar en línea recta a veces no es lo más recto, ni lo más inteligente, ni lo más seguro, ni lo más económico. Es un balance perfecto de innumerables variables que se optimizan constantemente cada segundo del vuelo. Y ahora dime honestamente, ¿te habías imaginado que tantos factores complejos influían en algo que parece tan simple como una ruta de vuelo?
Te leo en los comentarios. Y si te gustó este video revelador, también te van a gustar estos otros sobre aviación. Dale like al video, comparte con alguien que le fascinen los aviones, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este que te hace ver el mundo de forma diferente. Nos vemos en el próximo video.